Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Nuevamente estamos con ayuda de Baruj. Es una clase más de Musar, pero esta vez hemos terminado ya de los Job Tzadikim, una obra maravillosa de Musar, y ahora iniciamos una que se llama Jobot Halevavot. Seguramente algunos están familiarizados con la obra, para otros posiblemente es nueva. Se llama Los deberes de la conciencia. Es un libro maravilloso, eh, tiene 3 tomos. Vamos a empezar desde el 2 y ya veremos por qué. Es una obra que le escribió Rabbeinu eh, Bajia Pekuda, fue el que escribió la obra, y es un libro de Musar, y como su nombre lo dice, son los deberes de la conciencia, o deberes del corazón, realmente sería la traducción más correcta. Rabbi Bajia Ben Yosef Pekuda se llama. Y vamos a hacer una introducción a esta magnífica obra. Eh, Fue escrita en el siglo XI, en la época, por ahí en el 1950 más o menos, 1120, en la Andaluz de la España de la época, la Andaluz musulmana. Probablemente se escribió en Zaragoza o en Córdoba. Rabbeinu Bajia era Dayan, un gran pensador, de una jascafa muy grande, lo que podríamos llamar como un filósofo, pero no en el nombre secular que la gente conoce, ¿no? La palabra filosofía sería jascafa, pero queda muy limitado cuando decimos filosofía. Jascafa es como cómo interpretar la vida de manera correcta. La percepción que se tiene de la vida desde un ángulo, por supuesto, una conciencia espiritual. Y precisamente la conciencia que se tenga de la vida depende, la percepción, perdón, que se tenga de la vida depende del estado de conciencia de quien está interpretando o quien ve la vida, depende de su conciencia. Y para esto colocamos un ejemplo que lo trae el Yenuka de meditación, él colocó este ejemplo, y es el siguiente. Si ponemos a un niño de 3 años frente a un carro muy de alta gama y muy fino, etcétera, etcétera, y un carro similar, pero de juguete, de la misma marca, pero de juguete, y le decimos al niño que escoja un automóvil, seguramente va a escoger el carrito, el juguete. Pero si ponemos a un muchacho de 20, 25 años, de 25 años, o un hombre de 30 años, ya un poquito más, que entiende la vida, que escoja el juguete o el carro, seguramente va a coger el carro real. ¿Y de qué depende la decisión del uno y del otro si están frente a la misma decisión? Depende del estado de conciencia que tenga. Por eso el libro ya, su nombre ya nos despierta una gran eh, enseñanza que está diseñado no para gente tan piadosa, sino para gente común y corriente como cada uno de vosotros y yo. Por eso se llamó Los deberes de la conciencia. Ahora, Rabino Bajia vivió en el esplendoroso periodo de la Edad Media, perdón, sí, de la Edad de Oro judía de Sefara, allá en la época de los Posquín, de los Rishonim, perdón, en la España dorada, en la época donde el judaísmo de España era una cosa impresionante, era un asunto bastante grande, donde habían muchos, la judería era impresionantemente grande. Para poderlo entender en tiempos modernos, la España de esa época era como la Nueva York de esa época, donde la judería era impresionantemente grande, eh, una judería próspera, una judería que influía en todos los aspectos de la sociedad española. Ahora, en ese mundo cultural se produjeron al Rif, Rabbi Halfasi, el Rabbi Shlomo Gabirol, Yehuda Halevi, el Rambam, que nació pocas décadas después. Rabbeinu era un hombre de doble formación, profundamente enraizado en la tradición rabínica y a la vez conocedor de la filosofía árabe, neoplatónica, especialmente los hermanos de la pureza. Estoy leyendo un poco de la historia de Rabbeinu Bajia. Eh, lo que hace Rabbeinu Bajia es, excepcionalmente, es que no se quedó en ninguno de los dos extremos. Tomó la profundidad introspectiva de la mística árabe y la vació de su contenido y la rellenó con Torah. Pues la obra inicialmente fue escrita en árabe, ya que en esa época el árabe por la influencia de los árabes, era el idioma más hablado y en que muchos
la hablaban, inclusive muchos judíos. Muchos otros sabios también escribieron en árabe, como el Rambán, por ejemplo. También escribió muchas obras escribió obras en árabe. Ahora, Rabbeinu Bachya escribe su introducción, eh, la motivación que lo llevó a componer esta obra, la trae de esta manera. Él dice, lo leo textualmente, dice, cuando me puse a contemplar los libros de los autores entre los hombres de la Torá, los encontré ocupados en una sola parte de las obligaciones, la parte de la acción, lo que hay que hacer. O sea, cómo se sirve a Hakadosh Baruj Hu haciendo esto y haciendo lo otro. Dice Rabbeinu Bachya, la parte, y descuidaron la parte del corazón, y no compusieron sobre él. Esta es la declaración que hace Rabbeinu Bachya y observa una brecha estructural en la literatura judía de su tiempo. Los poskim, o sea, los sabios que dictaminan la Hab, codificaron magistralmente el Jobot Halevavot, perdón, el Jobot Haevarim, que son las obligaciones de los miembros del cuerpo que tenemos en nuestro servicio a Hakadosh Baruj Hu. Es decir, todo lo relacionado con la conducta externa. Shabbat, Kashrut, rezar, tefilá, en su forma exterior. Y, por supuesto, las obligaciones que hay que tener frente a los mandamientos. ¿Cómo se hace? Pero nadie había sistematizado o escrito sobre obligaciones internas del alma. La fe, el examen de conciencia, la confianza en Hakadosh Baruj Hu, el amor al Creador bendito, la humildad, el arrepentimiento, o sea, el tikkun amidot. Por eso, el nombre de la obra, Jobot Halevavot, es profundo. Pues nos habla de las obligaciones de los corazones, realmente dice así. Si lo tomáramos literalmente la traducción, diría los deberes de los corazones. ¿Y de dónde sacamos corazones? Lo vamos a mirar un poquito más allá. Rabino Bejaye comienza hablando de esto en esta obra. Está en el primer tomo, pero que nos lo vamos a saltar. Es la puerta el primer portal. Eso es la unicidad de Hakadosh Baruj Hu. La obligación que tiene el hombre, el ser humano, todo ser humano de hecho, está obligado a conocer a su creador y creer en él en su corazón. No solo con su lengua, no solo decir que creen, sino a reconocerlo. Pues no podemos decir que Hakadosh Baruj Hu es nuestro rey si primero no lo reconocemos. Por eso la palabra Jehová en hebreo tiene la misma raíz de la palabra Hayab, que es estar en deuda, estar obligado. Por ejemplo, nosotros los judíos decimos que tenemos para hacer un mandamiento, tenemos que salir de Jehová, salir de la obligación. Esa obligación es una deuda que tenemos. Por eso la tomamos como una responsabilidad muy seria. Para nosotros los judíos, rezar, colocarnos tefilín, ir a la sinagoga, rezar en grupo, estudiar Torah, usar tzitzit, tefilín, no es un asunto de, vamos a ver si lo hacemos, es un asunto de Jehová. Como cada uno de vosotros, por ejemplo, los que no sois judíos. Tenéis una Jehová de ir a trabajar todo el día. Pero el nombre de la obra nos dice que el servicio a Hakadosh Baruj Hu debe ser una Jehová, una obligación. La persona tiene una obligación ante su creador y después sale a ganar su panza. Es como si primero se presentase ante el rey para pedir su bendición de ir a tomar de lo que es de él en el mundo y que me lo dé a mí. Esta debería ser la conciencia que todo ser humano deberíamos tener. De hecho, nosotros tenemos una misma que dice lo siguiente. Cuando recién nos levantamos, decimos Modeani. Modeani es te agradezco yo, así traduciría. Y lo primero que hacemos es agradecer a Hakadosh Baruj Hu. Esa es la oración de Modeani, que la decimos cuando recién abrimos los ojos. Y después de ello vamos a rezar primero, a hacer tefilá. Y después, ahí sí salimos a trabajar o las ocupaciones de cada uno. Y hay una halajá que dice en Shulchan Aruch, empezando en Shulchan Aruch, donde dice no eches a Hakadosh Baruj Hu o no eches a tu Dios por tu espalda. O sea, no te ocupes de otras cosas primero, si primero presentate ante el Rey de Reyes, ante Hakadosh Baruj Hu. En Francia, en la Francia de Luis XIV, Luis XV creo, en Versalles, el, la gente estaba en, esperando en la puerta del cuarto del rey cuando el rey se levantase. Y muchos nobles o muchos aristócratas querían ser
de los primeros que el rey viera y le otorgara su favor desde la mañana. Era una manera de ganarse el favor del rey. Bueno, para entender el principio que estamos hablando, lo primero que hacemos es, cuando levantamos, es buscar el favor de Hakadosh Baruj Hu. Por eso damos gracias a él por la vida que nos da, porque nos devolvió el alma y por eso podemos levantarnos. Y le pedimos que su bendición esté sobre nosotros para ir a tomar de lo que es de él, pero que nos lo da a nosotros. Significa ir a ganar la parnasá que ganamos todos. Por eso la palabra Jehová también es estar en deuda. Ahora, cada uno de vosotros me va a decir, yo estoy en deuda con Dios. Yo te hago una pregunta. Hoy respiraste. Ah, qué rico. Fuiste al baño. Hiciste Gedolí y Ketonín. Comiste. Trabajaste, fuiste, viniste. Comiste algo. Pues ese oxígeno no es tuyo, ni mío, es de Hakadosh Baruj Hu. Este cuerpo también es de Hakadosh Baruj Hu. El carro que lo fabricaron de los elementos de la tierra, la sabiduría es de Hakadosh Baruj Hu y los elementos también. O sea, hoy fuiste, ganaste dinero, comiste, te compraste algo con todo lo que es del Rey de Reyes. ¿No estás en deuda? Por supuesto que sí. Estamos en deuda. O sea, tenemos una obligación delante de Hakadosh. ¿Qué es lo que nos empieza diciendo el Jobo de favor? Pues lo primero que tenemos que hacer para tomar conciencia es saber reconocer a Hakadosh Baruj Hu. No solo como el dueño y el señor del mundo, sino como el dueño de mi vida. Si comprendemos esto, ya empezamos a entender hacia dónde nos va a llevar Rabbeinu de Haydn. ¿Hacia dónde nos va a llevar él? Hacia la conciencia. Es decir, perdón la redundancia. Si tomo conciencia de este principio, entonces, ahora entiendo por qué debo gracias primero a Hakadosh Baruj Hu. Ahora entiendo por qué le debo mi vida a él. ¿Por qué tengo que venir a este mundo que es de él? Hacer lo que él quiere que yo haga. Mi tikkun y mi propósito en la vida. Si estás en una empresa, por ejemplo, una empresa grande, vamos a suponer, y tomas café, tomas agua, vas al baño, utilizas el agua de la empresa, de repente utilizas el internet de la empresa, usas el papel higiénico, las toallas para manos, todo es de la empresa, inclusive hasta el computador que te otorga, y hasta te pueden otorgar un carro que también es de la empresa, y te beneficia de todo ello. Después de todos esos beneficios recibidos, tendrás una obligación con la empresa. Por supuesto que sí. Entonces tenés que defender los intereses de la empresa, tenés que defender el interés de la visión de la empresa y hacer tu mejor desempeño para que ese propósito se cumpla. O sea, que no eres libre para decir, ¿sabes? Hago esto o lo otro. Desempeña la función que te otorgaron y a cambio de eso tener beneficios. Así es nuestra vida espiritual. Nos beneficiamos de todo el bien del mundo que da Hakadosh Baruj Hu. ¿Para qué nos lo da Hakadosh Baruj Hu? Para que cumplamos el propósito por el cual Él nos permitió descender a este mundo. Por eso te otorgó inteligencia, por eso te otorgó capacidad, por eso tenés un carro, una casa, una vida, una esposa, unos hijos, etcétera, etcétera. Todo lo que Hakadosh Baruj Hu te dio, Rabbeinu Bejaye nos dice que lo primero que tenemos que tomar conciencia es de saber que realmente debo reconocer al dueño de esa empresa, primero que todo, para entender que estoy obligado hacia él porque toda mi vida se la debo a él. Ahora, ¿qué es tomar conciencia? Traer a mi realidad la realidad del creador bendito en mi vida. Por ejemplo, si le pregunto a cada uno de vosotros, respóndaselo allá. Si alguien me quiere escribir acá en los comentarios también. Si les pregunto, ¿qué ven acá? Ahí se ve. De repente me van a decir, los que están escuchando la clase en el YouTube, escríbanlo en los comentarios. Si les digo, ¿qué ven acá? De repente me vas a decir que esto es un resaltador o un marcador, o como le llaman en cada país donde me escuchen. Y yo le digo, no, no están viendo un marcador. Y dices, ¿cómo que no estoy viendo un marcador? Claro que sí. Pero digo, no, no están viendo un marcador. Si de repente apagamos la luz y todo está oscuro a las 2 de la noche, y yo les digo, ¿qué ven acá? No ven nada. Realmente lo que están viendo es la luz que entró en vuestros ojos y rebotó y cuadró la imagen y me muestra el marcador. Pero la luz no soy consciente de que la estoy viendo. Soy consciente de lo que veo después de la luz, a través de la luz, pero no veo la luz, porque no estoy consciente de ella.
La biología de mi vista, sí, el mecanismo lo capta, pero mi conciencia no. Entonces, ¿qué es deber de la conciencia? Es saber que tengo un deber con quien debo tomar conciencia. Hakadosh Baruj Hu, debo traerlo a mi realidad. Que Dios no es un cuento, que Dios no es simplemente una palabra de decir Dios, y que la fe en Él no es simplemente decir yo creo en Él. O por ejemplo, alguno de vosotros va a la empresa donde trabaja y dice, sí, yo soy empleado de acá, yo trabajo acá. Y de repente te pones a jugar o te pones a hacer algo diferente en la empresa. Alguien diría, me parece que este hombre como que no trabaja acá. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero vive una vida para ofender al Creador bendito. Es como si alguien llegara a la empresa y de repente se pone a jugar con bolitas, o de repente se pone a jugar un juego de, no sé, en el computador todo el día. ¿Se han preguntado cada uno de vosotros si vuestro comportamiento es el coherente con la palabra yo creo en Dios? Mucha gente se queda simplemente en esa palabrita. Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué no creen en Dios? Porque no mato y no robo. Y pare de contar. Pero de ahí, ¿cuáles son las reglas de Dios en este mundo? Pues no sé. Estos días, de hecho, escuché alguna conversación muy particular que me produjo una sonrisa. Estaba en un supermercado. Aquí hay un supermercado que se llama, bueno, tiene un nombre. Y estaba comprando algunas cosas para Shabbat. De repente estaba buscando el producto y del otro estante detrás mío había una señora, una joven, tal vez unos 35 años, que hablaba con alguien en voz alta en su teléfono. Y de repente le decía a alguien que estaba allá, parece una amiga, le decía, no, amiga. Sí, creo que una amiga porque lo dijo así. Dijo, no, amiga, yo ya le dije a Dios, dice, yo ya le dije a Dios que me perdone, pero este domingo me voy para el desfile. Yo ya le dije a Dios, perdone, pero yo para este domingo me voy para el desfile. Porque sí, amiga, decía la muchacha, estamos en el mundo, hay que disfrutar la vida. Me pareció graciosa la conversación. Pues para esta señora, tal vez lo que iba a hacer no era del agrado de su señor. Y le dijo, perdone, pero me voy a cachar esto. Como cuando alguien le dice a la jefe, discúlpeme jefe, pero mañana no voy a trabajar. Pero lo está reconociendo. Está reconociendo que es una falta. Y está rindiendo cuentas quien reconoce que es autoridad. Es un grado de conciencia, de todos modos. Esto es lo que quiere decir Jobot Halevavot. Una cosa maravillosa, ¿eh? Así que no es una sugerencia piadosa, ni un consejo espiritual. Es una deuda que tenemos por nuestra existencia. Los judíos tenemos 613, bueno, realmente tenemos 620 mandamientos en este mundo. Los no judíos tienen 7 mandamientos y 33 más que se desprenden de esos 7 mandamientos, la cual es su obligación ante el Creador bendito, la cual dicen los sabios que transgredir estos mandamientos es pena de muerte. Y es por lo que Hakadosh Baruj Hu le va a reclamar a las naciones. ¿Por qué no cumplieron estos mandamientos? Un gobernante, todas las personas tienen la obligación de estos 7 mandamientos. Nosotros también. Todo, por ejemplo, gobierno en el mundo no puede legislar en contra de esos 7 mandamientos, porque por eso es que esa nación puede recibir ciertas consecuencias. Por lo tanto, es un compromiso, es una deuda, vamos a decirlo de esa manera, que tenemos y para poderla llevar a cabo tenemos que traerlo a nuestra conciencia. Así como la analogía que hacíamos en la empresa. Me pagan un sueldo o hoy me están pagando un día de trabajo. Yo tengo una obligación que cumplir y lo voy a hacer porque tengo conciencia de mi responsabilidad. De quién me contrató, dónde estoy, para qué me contrató y lo que debo hacer. Llevemos estas palabras hacia el creador de mí. Es igual. Por lo tanto, esta idea, esta elección del nombre y la elección que estamos tomando, por supuesto, tomando explicaciones que estamos añadiendo, es toda una revolución para comprender lo que dice Devarim 6:5. Amarás a Kadosh Baruj Hu con todo tu corazón. Y cuando dice con todo tu corazón, ahí la Gemara, los sabios enseñan que hay dos bet. O sea, hablando de dos corazones. Eso de los dos corazones solo existe en una canción, ¿verdad? Pero aquí habla de dos inclinaciones. La inclinación al bien y la inclinación al no bien. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el bien, tenemos que ser conscientes de delante de quién estamos y para quién estamos haciendo ese bien. Y cuando alguien piense hacer el no bien en este mundo, debe tener conciencia delante de quién nos va a reclamar por ese no bien que hicimos. Por eso dicen los sabios en el Picabos, sé consciente, lo estoy parafraseando, que en el Shomai hay
alguien que todo lo ve, un libro que se nota todo, una mano que todo lo escribe. Y que cuando vayamos a la sepultura, después de los 120 años, pues atracción, Hakadosh Baruj Hu es el juez que nos pedirá cuenta de todo. Por lo tanto, cuando soy consciente de las dos cosas, entonces me retengo en no pecar. El problema es que no sea consciente en cuáles son mis deberes. Esto es la razón de lo que trae Rabbeinu Bejaye en esta maravillosa obra. Vamos a mirar algunas opiniones sobre esta obra. El Maharal de Praga, en el Bolan, explica que toda mitzvah externa, sin kavaná, intención interior, es como un cuerpo sin alma. Lo que decíamos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no saben quién cree. El Gaón de Vilna tenía el Jobot Halevavot en altísima estima. El Gaón de Vilna es quien escribió la obra que estamos estudiando el primer día de la semana. Los invito a la clase, los que quieran unirse a la clase, del Eben Shleman. Pues él dijo que la obra Jobot Halevavot era en gran estima y la estudiaba regularmente. Según sus discípulos, el Gaón decía que esta obra era indispensable para el servicio genuino hacia Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, el Talmud, en Tratado de Berajot 54a, nos dice la explicación de lo que ya dijimos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu levabeja, corazón. Ahora, el Talmud señala lo extraordinario que la Torah no dice, libeja, tu corazón, con una bet, sino levabeja, con dos bet. B es B de burro, para entender. Pero en hebreo se llama la bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Los sabios interpretan que la doble bet es por el hecho de la inclinación al bien y la inclinación al mal. O sea, Yetzer Hara, Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Y esa es la dicotomía que tenemos todos seres humanos entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Esto es lo que se llama el musar, la ética, que los romanos lo llamaron estoicismo. Pero no vayan a las ramas, vamos a la fuente. Nosotros tenemos la fuente. ¿Para qué ir por las ramas? Aquí tenemos la raíz pura. Muchas otras culturas tienen nuestros principios llamados con otros nombres. Por ejemplo, los chakras, todo esto viene de lo que es las cefiros. Es lo mismo. Recordemos que los orientales recibieron regalos de Abraham Avinu porque son descendientes de nuestro patriarca. Y los regalos que le dio fue sabiduría, ciertos conocimientos, pero ellos le envolvieron con otras cosas. Así que aquí tenemos la fuente y la raíz de todo. Ahora, de esta manera tendríamos un servicio auténtico hacia Hakadosh Baruj Hu. Y no es suprimir el Yetzer Hara, sino reclutarlo, reenfocarlo, redireccionarlo. Por ejemplo, dicen los sabios, un ser humano que sea apasionado por la sangre, por ejemplo, que enfoque esa pasión para ser un buen cirujano, para ser un buen shohet. Pero si Dios no guarde, puede volverse un gran asesino también. Es reenfocar y direccionar ese Yetzer Hara. O sea, esa inclinación hacia las cosas eh, no correctas por cuanto no tienen propósito en Dios. Por ejemplo, alguien que le gusta el dinero y lo cuenta con cariño. O es una gran persona que se dedique y tiene talento para hacer dinero, pero se convierte en un Baal Tzedakah. El hombre que tiene la mano fuerte para sostener la Torah en su máximo esplendor. Si no hace eso, se vuelve un arrogante, un orgulloso, un soberbio, y entonces el dinero lo aplasta. Por lo tanto, de esta manera, Rabbeinu Bejaye lo que nos dice es que escribe hacia hombres, gente sencilla como nosotros, para poder elevarnos y poder tener, eh, comprender las tensiones internas y poder ser un ser humano completo. Tengamos nuestro tikkun hamidot, nuestra corrección de nuestras cualidades. Rashi nos dice en Berajot, explicando Berajot 54a, acerca de la babeja, dice con ambas inclinaciones, es decir, que incluso la inclinación al mar debe ser dirigida hacia Baruj, como acabamos de decir. El Sefat Emet dice, Rabino Ariel Lev al-Ate de Ger dice, añade que en plural indica que hay múltiples niveles de corazón, o sea, conciencia, subconsciente, corazón del alma. Notemos que esto fue escrito en el siglo XI. Sigmund Freud sacó la teoría de que existe un subconsciente o un inconsciente. Pero eso ya lo habían dicho los sabios porque la Torah ya lo había dicho. Amarás a Baruj con todo tu corazón de babeja. Está hablando de que existe una conciencia, pero existe un subconsciente también. Que esto es muy explicado en la psicología hoy en día, sobre todo en la psicología del psicoanálisis, la cual personalmente me gusta mucho. Ok, por lo tanto, el consciente, subconsciente, el corazón, el alma, el espíritu, la neshama, etcétera, etcétera, y los sabios profundizan muchísimo en eso, sobre todo en Hasidut. Ahora, por lo tanto, la obra está repartida en 10 portones, por así decirlo,
Vamos a decirlo rápidamente, la unicidad de Hakadosh Baruj Hu, el examen de las criaturas, el portal del servicio a Dios, el portal de la confianza, vamos a empezar desde ahí, el portal de la unicidad de la acción, el portal de la humildad, el portal del arrepentimiento, la conciencia, el ascetismo, el portal del amor hacia Hakadosh Baruj Hu. Todo ello vamos a encontrar en la obra. En árabe, me disculpan si no lo digo bien, pues no hablo árabe, pero lo estoy leyendo dentro, dice, en árabe se llamó Kitab al-Hidayah ila Fara'id al-Kulub. Esto es árabe, y se llamó el libro de la guía hacia los deberes de los corazones. Ya dijimos en el año más o menos 1161 de la era común, el gran sabio y poeta Rabbi Yehuda Tibón, padre de los traductores, lo tradujo al hebreo, del árabe al hebreo, en ese año. Ya se había escrito algunos pocos años atrás. Él está basada también en el Mishlei de Rey Shlomo, que dice sobre toda cosa guardada, está en Mishlei 4:23, este pasuk me ha acompañado a mí toda la vida y es un pasuk que siempre lo tengo en cuenta. Dice sobre toda cosa, sobre toda guardia, guarda tu corazón, porque de él emanan la salida de la vida. Se refiere al Jobot Halevabot. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda eh, guarda tu corazón porque emana la salida de la vida. De lo que pasa en tu conciencia, de cómo dominas tu inclinación al bien y al no bien, dependerá que realmente tengamos vida o no tengamos vida. Tengamos vida en este mundo y en el mundo venidero. Por lo tanto, ese es el lema de Rabino Bejayev. Y para mí también es un lema desde muy jovencito. Este paso, la cual en tiempos decisivos en mi vida de joven, que había que enfrentarme a muchas situaciones de joven, de cuando no tenía esposa, por ejemplo, si aceptaba una invitación o no, si aceptaba un mechudo como amigo o no lo hacía, si una chica me pelaba el diente y yo le iba a decir que sí o no, de repente este paso fue lo que me guió en muchos aspectos de la vida, para decir no, 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 y quedarme solito sin amigos. Y que me ganara cantidad de insultos en la época del colegio, por ejemplo, y que mucha gente se pregunta es por qué yo no tenía novia. Pues, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque demanda la vida. Y eso es lo que me fortalecía para seguir adelante. Hay cosas que no debía hacer y era, digamos, el precio, el sacrificio de quedarme solo hasta encontrar gente que caminásemos en el mismo estado de conciencia. Así que, este, en otras palabras, este libro es completamente maravilloso. Termino con ayuda de Kodaroku y que la garganta me alcance con dos comentarios. El Malvin dice, explica que todas las fuerzas del alma, el pensamiento y la voluntad, el deseo, que emergen del corazón, que es lo que ese servidor llama ética. Ética es la alineación entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. Emergen del corazón. Si el corazón está orientado hacia el Creador bendito, toda la vida del ser humano fluye hacia la santidad. En otras palabras, nadie peca, nadie hace el mal, si no es porque ahí está orientado su corazón. El malo va a buscar siempre la gente mala, a buscar siempre las cosas de lo que en el mundo de su corazón y su conciencia está. El Hafe Hai, por ejemplo, el Rabbi Meir Ben HaKohen, Kagan citaba frecuentemente el Jobot Halevavot en el Mishnah Berurah y en el Shemirah Hadashot, el libro de la Lashon Hara, especialmente en Sha'ar Habitajón y el Sha'ar Hakimia, como fundamento del comportamiento ético cotidiano. Por lo tanto, estimado público, el Jobot Halevavot no es un catálogo de bonitas responsas. En el sentido, no es tampoco un libro de Alajá, como el Shulchan Aruch. Sin embargo, las obligaciones que describe hacia Hakadosh Baruj Hu, hacia nuestra obligación de creer, reconocer, confiar en Hakadosh Baruj Hu, es la raíz, el alma de nuestra Sagrada Torah. Así que, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, terminemos con las palabras del Gaón de Vilna que nos dijo, toda la Torah en su totalidad depende del asentamiento de la mente y de la pureza del corazón. Así nos lo dijo el Gaón de Vilna, citado en el Keter Rosh 64. Dice en hebreo, con la Torah Kulá, Teluyá, Beishub Hadaat, o Betaharat Alev. Toda la Torah en su totalidad depende del asentamiento de la mente y de la pureza del corazón. Si pensamos nuestra mente es pura, nuestro corazón es correcto. Y cumplimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque emana la vida. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces nuestra conducta va a ser correcta. Va a ser correcta con intención correcta. No hipócrita, no fraudulenta, no corrupta, no demagoga, sino que vamos a ser íntegros. Vamos a ser coherentes. Vamos a ser personas donde no haya hipocresía, sino haya coherencia en nuestra vida.
Lo que hay dentro es lo que se ve afuera. Y lo que se ve afuera puede engañar. Pero ¿quién conoce el corazón? Sino a Dios. Él pesa los corazones de todos nosotros y por eso Él sabe si lo que hablamos de bien afuera realmente se manifiesta dentro. Pero vamos a aprenderlo. Vamos a seguir en esta aventura de seguir el Tikkun a medida de nuestra vida y vamos a recorrer un gran camino de la mano del Jobot Jerababot y con la ayuda de todos Baruj Hu, vamos a aprender mucho, vamos a ser mejores personas y vamos a hacer sonreír al Rey de Reyes que nos dio la vida y que nos ve estudiando cómo ser mejores en este mundo y cumpliendo lo que Él quiere para nosotros. Así que vamos a hacer que haya mejores, más coherentes, mejores personas. El mundo se va a alegrar, nuestra familia se va a alegrar, porque cada día vamos a ser mejores personas. Tú mereces ser una mejor persona y los tuyos también merecen que seamos mejores personas. Este mundo espera por cada día mejores personas, personas con coherencia, personas con un razonamiento basado en la santidad. No que hablan de bien, hablan de la vida, hablan del amor, hablan de todo esto, hablan de la paz, como una excusa para poner todas sus suciedades de comportamientos, manchando estas grandes palabras. Que no sea eso. Un abrazo, que Hashem les cuide todo lo mejor. Así que nos vemos en la próxima. Y vamos a empezar el tomo 2 acerca del bitajón, la confianza. Y vamos a hablar de esa magnífica obra maravillosa que empezamos a estudiar. Que Hashem nos cuide todo lo mejor, dale a la clase, compártela, que ese show sea refuah shlema, Besat Hashem, que la señora Lea Batzara, todo el que necesite refuah shlema, que sea la elevación de la señora eh, Bonilla, Laura Bonilla, no, eh, sí, la señora Bonilla, que sea elevación de su alma, Besat Hashem. Y bueno, nos veremos en la próxima, que Hashem nos cuide, comparte la clase y hasta la próxima. Chao.